Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de segundo de bachiller del tema campo magnético y el bloque campo magnético creado por una corriente eléctrica infinita. Bien. Por un hilo conductor rectilíneo y de gran longitud circula una corriente de 12 amperios. El hilo define el eje Z de coordenadas y la corriente fluye en sentido positivo. Un electrón se encuentra situado en el eje Y a una distancia de 1 centímetro. Calcule el vector de aceleración instantánea que experimenta dicho electrón si apartado A se encuentra en reposo. Bien, como nos dice el enunciado, el electrón se encuentra situado en el eje Y a una distancia de 1 centímetro. En el dibujo, aquí tendríamos situado el electrón en el eje Y, sentido positivo, a 1 centímetro. Bien, pues vamos a empezar. Para empezar, vamos a calcular el campo magnético que crea el hilo de corriente en la posición donde se encuentra el electrón. Y para ello partiremos de la ecuación de la ley de Ampère. Campo es igual a la permeabilidad partido por 2pi por la intensidad partido por la distancia, que es x. Y en nuestro caso tenemos la permeabilidad, que es 4pi por 10 elevado a menos 7 partido por 2pi multiplicado por 12 y dividido por x, que es la distancia de 0,01 metros, 1 centímetro. Y esto nos sale 2,4 por 10 elevado a menos 4 teslas. Bien, pues de acuerdo con la regla de la mano derecha, el campo en el punto donde se encuentra el electrón está dirigido según el sentido positivo de x. Esto es, al tener aquí el electrón, si redibujamos un círculo alrededor del eje Z, que es donde se encuentra el conductor, pues nos dará que el campo tiene que ser tangente a esta circunferencia y la dirección viene marcada por la regla de la mano derecha. Y como acabamos de decir, pues el electrón está dirigido según el sentido positivo de x. Y bueno, teniendo en cuenta que una carga en movimiento que penetra dentro del campo pues se va a ver sometida a una fuerza Fb, que de acuerdo con la ley de Lorentz, esta fuerza es Q por V por el campo. Y una vez que lo que vamos a hacer es calcular esta fuerza, y una vez que conozcamos esta fuerza vamos a determinar la aceleración instantánea que experimenta, dado que F va a ser igual a M por A. Bien, pues ya que lo tenemos más o menos todo planteado, vamos a empezar por el primer caso, que nos dice que el electrón se encuentra en reposo. Apartado A. Al estar el electrón en reposo, pues su velocidad va a ser nula. Y entonces su fuerza, Fb, que hemos dicho que es igual a Q por V por V, al ser la velocidad cero, la fuerza también lo es. O sea, no actúa y por ello no actúa sobre ella ninguna aceleración. En el apartado B nos dice que su velocidad es de 1 metro partido por segundo según la dirección positiva del eje Y. Bueno, pues si tenemos el electrón, tenemos calculado que este es el eje Y, este sería el eje X según el electrón y el eje Z. Su velocidad, su campo, hemos
visto que viene de esta dirección y ahora nos está diciendo que su velocidad velocidad en la dirección positiva de y. Bien, como hemos dicho antes, aquí tendríamos x y z, así que la velocidad positiva en dirección y sería en esta dirección, y los vectores, esta sería v, los vectores v y b son perpendiculares, por lo que podemos calcular f de b en módulo sería igual a q por v por b por el seno del ángulo que forman, que es 90. El seno de 90 es 1, así que esto nos queda q, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19, vamos a menos 19 multiplicado por la velocidad y por el campo. La velocidad nos dice que es de 1 metro partido por segundo y b es 2,4 por 10 elevado a menos 4. Y esto nos sale igual a 3,84 por 10 elevado a menos 23 newtons. Bien, pues una vez que ya tenemos la fuerza y sabiendo la masa del electrón, pues podemos calcular la aceleración correspondiente. A va a ser igual a F partido por M, despejando de fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza es la que acabamos de calcular, 3,84 por 10 elevado a menos 23, y la masa es de 9,1 por 10 elevado a menos 31. Y esto sale 4,22 por 10 elevado a 7 metros partido por segundo. Bien. Así la aceleración va a tener la misma dirección y sentido que la fuerza ejercida. Y como la carga es negativa, pues su sentido va a ser opuesto al que se deduce con la regla de la mano derecha. O sea, va a tener sentido positivo en z. La fuerza tendrá este sentido. La regla de la mano derecha nos diría que es para abajo, pero al ser una carga negativa va en sentido contrario. Bien, pues con esto acabamos el apartado B. En el apartado C nos dice que su velocidad es de 1 metro partido por segundo según en la dirección positiva del eje Z. Bien, pues aquí tendríamos otra vez la carga del eje X, eje Y y eje Z. Tendríamos, como hemos visto al principio, que el campo lleva esta dirección, y ahora nos está diciendo que la velocidad lleva dirección positiva del eje Z, o sea, la velocidad va en esta dirección. Pues igual que en el apartado anterior, por la regla de la mano derecha vemos que la fuerza tendría que llevar dirección positiva del eje Y, pero al ser una carga negativa llevará la dirección contraria, o sea, la fuerza vendrá en esta dirección. Y ahora actuamos, al ser V perpendicular a B, actuamos de manera
igual que en el caso contrario, que en el caso anterior, y nos saldrá lo mismo, la fuerza. Fb será igual a 3,84 por 10 elevado a menos 23 newtons. Y una vez calculado esto, pues vamos a calcular, y con la masa del electrón, pues vamos a calcular otra vez la aceleración correspondiente, que es igual a esta fuerza dividido por los 9,1 por 10 elevado a menos 31, que es igual a 4,22 por 10 elevado a 7 metros partido por segundo al cuadrado. Y aquí falta un cuadrado. Así que la aceleración va a tener la misma dirección y sentido que la fuerza ejercida. Y como la carga es negativa, como ya hemos dicho, pues su sentido es opuesto al de la regla de la mano derecha y va a tener sentido negativo de I. O sea, que el vector A va a ser igual a menos, porque tiene sentido negativo de I, con 4,22 por 10 elevado a 7, y es J, el eje I, en metros partido por segundo al cuadrado. Bien, y por último el apartado D, en el que nos dice que la velocidad su velocidad es de 1 metro partido por segundo según la dirección positiva del eje X. Pues bien, si tenemos igual que antes el electrón, tenemos el eje X, ¿ve? Y al tener dirección positiva del eje X, velocidad y campo van a ser paralelos. Por lo tanto, el módulo de F va a ser igual a Q por V por B por el seno del ángulo, que es 0, y nos saldrá que esto es igual a 0. Así que nuevamente no actúa sobre ella ninguna fuerza y no sufre ninguna aceleración. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y sabes que tienes más ejemplos en Institute.